Bien, en este segundo tema vamos a empezar a analizar los distintos grupos de procesos que PMI nos facilita, nos suministra, nos proporciona para gestionar adecuadamente un proyecto. Vamos a ver en principio los dos primeros grupos de procesos en este tema, que son el grupo de procesos de inicio y el grupo de procesos de planificación. Bien, en cuanto al inicio, el grupo de procesos de inicio, en definitiva, es un plan a alto nivel, no detallado, sino muy ejecutivo y muy resumido de en qué consiste el proyecto y el arranque del proyecto. Por contra, el grupo de procesos de planificación es precisamente lo contrario, es decir, es coger ese plan que tenemos a alto nivel y detallarlo, y llevarlo al detalle, llevarlo a lo concreto. Refinando los objetivos y definiendo qué camino debe seguir el proyecto para que tenga éxito. En ese sentido, también, además, y dentro del grupo de procesos de planificación, vamos a prestar un especial interés a los aspectos de alcance, tiempo y coste, lo que PMI denomina las tres restricciones básicas y que además constituyen tres áreas de conocimiento del PMBOK. Lo veremos un poco más adelante. Bien, en cuanto a la estructura y contenidos de este tema, consta de 6 apartados, que son los siguientes. Tenemos, en primer lugar, grupos de procesos y áreas de conocimiento. Ahí, como os digo, vamos a ver qué son exactamente los grupos de procesos, cuáles son, qué papel tienen y qué son las áreas de conocimiento, que es, por decirlo así, el concepto complementario a los grupos de procesos para gestionar un proyecto. En el punto 2, o en el apartado 2, entraremos ya en el grupo de procesos de inicio y veremos un poco en qué consiste, qué es y para qué nos sirve. En el apartado 3 abordaremos el grupo de procesos de planificación del proyecto y en los apartados 4, 5 y 6 veremos cada una de esas tres restricciones más importantes dentro de un proyecto, que son el alcance, el tiempo y el coste, en el marco de la planificación del proyecto, porque estamos en los dos primeros grupos de procesos, especialmente en el grupo de procesos de planificación, y es ahí, en ese marco, donde vamos a analizar el alcance, el tiempo y el coste. Bien, en cuanto al punto 1, grupos de procesos y áreas de conocimiento, simplemente adelantaros que PMBOK tiene cuentas con 47 procesos, son 47 los procesos que PMBOK facilita al Project Manager para gestionar un proyecto, y estos grupos de procesos se agrupan, y estos procesos se agrupan en grupos de procesos que son el de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre, como hemos visto. Aquí tenéis un pequeño esquema de cómo funciona la lógica de los grupos de procesos, no vamos a entrar ahora en él, pero para que os hagáis una idea o una ligera idea anticipada de lo que vamos a ver en el tema, ¿no? Es decir, como el grupo de procesos de inicio arranca el proyecto, luego hay una etapa en la que se planifica qué vamos a hacer en el proyecto, luego se ejecuta lo que hemos planificado y esos dos grupos de procesos, a su vez, están enmarcados en todo un grupo de procesos de seguimiento y control para ver si lo que estamos ejecutando se corresponde con lo que hemos planificado y viceversa. Y eso es un sistema iterativo que vamos a ver, que veremos en concreto cómo funciona, y es la clave, al final es la clave del estándar del PMBOK. Y luego viene el grupo de procesos de cierre, ¿vale?, con el que cerramos el proyecto. Bien, en cuanto a las áreas de conocimiento, que es la otra vertiente de lo que estamos comentando, deciros que hay 10 áreas de conocimiento en el PMBOK, diferenciadas, y al final un área de conocimiento realmente es un conjunto de conceptos, de términos, de actividades, de conocimientos de un ámbito profesional. Bien, aquí tenéis un poco la lista de todas las áreas de conocimiento en la quinta edición del PMBOK, que es la actual, y entonces veis que pues, hay alcance, tiempo, coste, que son las más, aquí las tenéis, alcance, tiempo y coste, que son las restricciones más importantes, las tres más importantes. Las demás también son importantes, pero esas son las clásicas y las básicas de todo proyecto. Y luego tenemos gestión de la calidad, de los recursos humanos, de las comunicaciones, de los riesgos, de las adquisiciones y de los interesados. Y por encima de esto, ese sería el trabajo en detalle del proyecto, por encima de todo esto está otra área de conocimiento que se denomina gestión de la integración, que es un poco el plato fuerte para el Project Manager. Es donde el Project Manager tiene que emplearse a fondo. Y ese ya es un trabajo de alto nivel. ¿Y en qué consiste? Pues en definitiva consiste en coordinar e integrar
que todo el resto de áreas de conocimiento se están ejecutando y se están produciendo en el marco de los grupos de procesos de una forma correcta, ¿vale? Con lo cual la gestión de la integración es verdaderamente el papel fundamental del Project Manager. Lo veremos más en detalle. Bien, en cuanto al punto 2, inicio de proyecto, el grupo de procesos de inicio se compone de una serie de procesos que lo que hacen es definir un nuevo proyecto y marcan cómo va a arrancar el proyecto, en qué condiciones, obtienen una autorización, se necesita una autorización para comenzar el proyecto, eso también está en este grupo de procesos, y además, y muy importante, en este inicio se designa quién va a ser el Project Manager, la organización designa quién va a ser el Project Manager, que es un punto también pues, bastante importante, ¿vale? Como os digo, en el inicio se determinan el alcance y los recursos económicos iniciales, se identifica a los interesados y se selecciona el Project Manager. Todo esto se hace y además se documenta, porque en el estándar de PMBOK casi todo se documenta en un documento que se denomina Acta de Constitución del Proyecto. El Acta de Constitución del Proyecto recoge todas las premisas, todos los conceptos iniciales del proyecto, como son, pues lo que hemos comentado, ¿no? Cuál es el alcance, qué dinero tenemos para ejecutar el proyecto, quiénes son los interesados, quién va a ser el jefe de proyecto, y se firma. Es un documento que se firma, lo veremos cuando hablemos de ella, del acta. Es un documento que se firma y sirve como un contrato, entre comillas, para que el proyecto se ejecute tal y como se ha planificado. O sea, tal y como se ha planteado, perdón. Bien, en cuanto a la planificación del proyecto, el grupo de procesos de planificación pues, se compone de todos los procesos que nos sirven o que sirven al Project Manager para planificar el proyecto. Aquí es donde está realmente un poco el corazón del proyecto, ¿no? El corazón del proyecto es la planificación del proyecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto dinero va a costar? ¿Qué exactamente es lo que hay que hacer? ¿Y qué otros elementos debemos tener en cuenta, ¿no? Esta línea de acción que se requiere para alcanzar todos los objetivos del proyecto debe desarrollarse durante la planificación del proyecto. Como resultado de la planificación, que es un proceso largo y continuo, ya veremos, hemos dicho que es iterativo, es continuo, es decir, siempre se está planificando en función de lo que se va ejecutando y del seguimiento y el feedback que se obtiene del proyecto, se está replanificando permanentemente. El resultado de la planificación es el plan para la dirección del proyecto, que es un plan vivo, como digo, es un plan vivo, no es una foto, bien, no es una foto y esa foto se queda anticuada y el proyecto ya va por otro camino, que suele pasar, no, es un documento vivo que se va actualizando en función de las circunstancias y del camino del proyecto. Bien, como os digo, la iteración, lo veremos. En cuanto a los puntos 4 y 5 y 6, que hablan de la gestión del alcance, la gestión del tiempo y la gestión del coste, que como digo y repito, son las tres restricciones más importantes y además cada una de ellas constituye un área de conocimiento, lo que veremos un poco es en qué consisten, qué significan y las hemos introducido en el grupo de procesos de inicio, perdón, de planificación, las hemos metido aquí porque durante la planificación es en el momento en el que más se trabajan estas tres áreas de conocimiento, el alcance, el tiempo y el coste. En cuanto a la gestión del alcance, bien, la gestión del alcance al final se puede sintetizar en el concepto de qué es lo que hay que hacer, qué trabajo hay que hacer, qué se incluye, qué no se incluye en el proyecto y cuál es el contenido de lo que queremos hacer en el proyecto. En cuanto a la gestión del tiempo, bien, pues la gestión del tiempo nos ayuda a gestionar el plazo en el que debemos acabar el proyecto, calcular ese plazo, modificarlo, hacerlo realista, actualizarlo, en fin, etc. Y la gestión del coste. La gestión del coste, pues, responde a la pregunta de cuánto nos va a costar el proyecto. Como veis, van los tres un poco de la mano, como ya hemos visto, ¿no? Van los tres de la mano y dependen el uno del otro. Al final, el coste, como tercer factor, estamos hablando de recursos económicos, presupuesto, financiación, gestión, todo relacionado, en definitiva, todo lo relacionado con los recursos económicos que nos van a permitir desarrollar el proyecto correctamente. Bien, los objetivos del tema son que al final del mismo podáis ser capaces de distinguir qué son grupos de procesos, por ejemplo, y qué son áreas de conocimiento. Es importante distinguirlo. Veréis que no hay lugar a duda, pero en principio pueden parecer conceptos un poco crípticos, un poco abstractos, ¿no? Como herramienta de la gestión de proyectos, comprender el significado
el significado del inicio. ¿Qué significa el inicio en la gestión del proyecto? Es un momento clave. Es un momento clave el inicio y es importante y puede marcar todo el devenir del proyecto, con lo cual hay que prestar atención a él. Aprender la importancia y la necesidad que tiene la planificación para el proyecto es básico, es, como os digo, es el corazón de la gestión de proyectos, por lo menos la que se basa en el estándar del PMI, es la planificación. Aprender cuál es su importancia, cuál es la necesidad de planificar lo mejor posible y también considerar un poco las 3 restricciones más importantes en el marco de la planificación, ¿no? Que son el alcance, el tiempo y el coste. Bien, y nada más. Bienvenidos al tema 2 del módulo y tenéis la documentación disponible en el campus. Gracias a todos.